Listo chicos, tenemos la semana número 8. Temas del día de hoy: electromagnetismo, oscilaciones y ondas. A ver, comenzamos. La primera parte corresponde al tema de inducción electromagnética. Para poder entender la inducción electromagnética, primero debemos definir lo que es el flujo magnético. ¿Qué es el flujo magnético? Es una cantidad física escalar que nos indica la medida del número de líneas de inducción magnética que pasan a través de una superficie. Entonces, el flujo magnético lo que hace es medir el número de líneas que atraviesa una superficie. Ahora, para poder medir ese número de líneas, vamos a necesitar la intensidad del campo magnético, vamos a necesitar el área de la superficie y obviamente el ángulo formado entre el campo y un vector normal a la superficie. Entonces, en pantalla vemos el vector normal a la superficie, ¿no? Ese vector normal, como su nombre lo dice, es perpendicular, forma 90 grados con la superficie. Y el ángulo θ es el ángulo que forma el campo con ese vector normal. Por lo tanto, el flujo magnético se calcula como campo por el área por el coseno del ángulo. Campo por el área por el coseno. ¿Listo? Entonces, de esa manera tú vas a medir el número de líneas, ¿no? O el flujo magnético en base al campo, el área y el angulito. No te olvides que el campo se mide en Tesla, el área se mide en metro cuadrado y Tesla por metro cuadrado corresponde a los Webers, que es una nueva unidad. Webers, unidad de flujo. Entonces, en base a estas líneas de campo que atraviesan una superficie, nosotros generamos un flujo. Observaciones respecto al flujo. Primera observación: si el campo magnético tiene la dirección de la normal a la superficie, es decir, si el campo y la normal tienen la misma dirección, entonces el ángulo que forman ambos sería 0 grados, ¿cierto? Sería 0 grados. Si el ángulo es 0 grados, tú sabes que el coseno de 0 es 1. Si el coseno de 0 es 1, el flujo, ¿cuánto me quedaría? El flujo sería campo por área. Y como el coseno está tomando su máximo valor, que es 1, pues podemos decir que este flujo, ¿cómo es? Máximo. Flujo máximo. Punto 2. Si el campo es opuesto a la normal, si el campo es opuesto a la normal, el ángulo formado entre ambos sería 180. Si es 180, el flujo, ¿cuánto nos quedaría? Menos campo por área, porque el coseno de 180 sería menos 1. Coseno de 180 menos 1. Por lo tanto, el flujo sería menos campo por área. ¿Listo? Y es negativo, obviamente. ¿Listo? Y acá viene la pregunta, ¿no? Si el de arriba es máximo, ¿el de abajo será máximo o será mínimo? Esta segunda observación nos da un flujo de menos campo por área. ¿Ese flujo será máximo? ¿Será mínimo? ¿Qué tipo de flujo será? Ricardo dice, será mínimo, pero ¿qué dicen los demás? Camila te viene ese mínimo. Debo suponer que mencionan que es mínimo por el negativo, ¿cierto? Pero mira, te voy a sorprender. Este flujo también es máximo.
Es decir, que ambos serán máximos, profesor. Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que en el primer caso el campo magnético es saliente. Entonces tenemos un flujo saliente. Y siempre que el campo magnético sea saliente, el flujo es positivo. En el segundo caso, el campo magnético es entrante. Date cuenta, para el observador, el campo es entrante. Y siempre que el flujo sea entrante, el flujo será negativo. Pero eso no significa que, que no se esté generando un flujo máximo. Sí se genera un flujo máximo, solamente que el negativo nos indica que ahora ese flujo es entrante. Esto, para el primer caso sería saliente. ¿Correcto? ¿Queda claro esa parte, chicos? Profesor, Sí. eh, ¿cómo es entrante en la figura 2? A ver, el observador está aquí abajo. Y para este observador tenemos esta normal. La normal es hacia abajo, pero el campo magnético es hacia arriba. Obviamente tú lo estás viendo por acá, ¿no? Pero las líneas de campo vienen de aquí, vienen por acá. Esas líneas de campo están atravesando la superficie. ¿De qué manera? Entrando a la superficie. ¿Correcto? ¿Lo notan? Para mí, profesor, el primero sería, me parece entrante. El campo magnético está entrando. No, ¿Qué está viendo el observador? ¿Este están campo está saliendo. entrando o está saliendo? Recuerda que todo es en base a la observadora. El observador, ¿qué está viendo? Está viendo que las líneas de campo están saliendo de la superficie. Por ese motivo se llama saliente. Y en el segundo caso, el observador, ¿qué cosa está viendo? Está viendo que las líneas de campo están entrando. ¿Ahora se nota? Sí, profesor. Por ese motivo lo diferenciamos mediante un signo, pues, ¿no? Siempre que el flujo sea saliente, el flujo es positivo. Siempre que el flujo sea entrante, el flujo será negativo. Pero en ambos casos, ya sea saliente o entrante, se puede considerar como un máximo valor, ¿ya? Esto, un flujo magnético máximo. Ahora, ¿qué pasaría si el campo magnético es perpendicular a la normal? ¿Qué pasaría si el campo magnético es perpendicular a la normal? Entonces el campo y la normal forman 90 grados. Si ambos forman 90 grados, ¿el flujo cuánto será? El flujo es cero. ¿Qué significa que el flujo sea cero? Significa que no hay flujo. ¿Y por qué no hay flujo? Porque el campo no atraviesa la espira. Y eso lo podemos notar claramente. Si la normal y el campo forman 90 grados, te das cuenta que este campo magnético no atraviesa la espira. Simplemente está en la parte superior, de manera paralela. Y si no lo atraviesa, no hay flujo, pues, chicos. No hay flujo. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos las tres observaciones. Flujos magnéticos máximos y obviamente el mínimo valor que existe, que sería cero. ¿Listo? Cero. Entonces, cuando el flujo magnético es cero, o mejor dicho, cuando no se genera flujo, cuando el campo magnético es perpendicular a la normal, o el campo magnético es paralelo a la superficie. Paralelo a la superficie. ¿Queda claro? ¿Alguna consulta? Coménteme, por favor. Profesor, ¿cómo sería paralelo a la superficie? En el tercer caso es paralelo a la superficie. No sé si lo notan. Si esta es la superficie, el campo es paralelo a esa superficie.
Esos dos son paralelos. Campo paralelo a la superficie. Es decir, no la atraviesa. ¿Cierto? Cierto, profesor. Ahora, en base a este flujo, nosotros vamos a generar la inducción electromagnética. Pero para que se genere la inducción electromagnética, el flujo debe cambiar. ¿Listo? ¿Y cómo cambia el flujo? En base al campo, al área o al ángulo, ¿no? Cualquiera de esos tres valores cambia, se genera un cambio en el flujo. ¿Listo? Entonces, vamos a analizar. Creo que hay una error. Es esto, es esto. Vamos a analizar la inducción electromagnética. ¿Qué es la inducción electromagnética? Es la generación de corriente eléctrica debido a un flujo magnético variable. Entonces, si nosotros generamos un cambio en el flujo, generamos un flujo magnético variable, un flujo magnético que cambia, se va a generar la inducción electromagnética, que viene a ser la producción de corriente eléctrica, ¿no? La generación de corriente eléctrica. Y para eso tenemos en pantalla un imán y una espira. El imán representa el cuerpo que genera un campo magnético. ¿Listo? Entonces, el imán representa el campo magnético. Y tenemos también la espira, por donde van a atravesar esas líneas de campo. Entonces, observamos. Tenemos un imán norte-sur, ¿no? Dos polos magnéticos. Sabemos que los imanes generan su propio campo magnético que salen de norte y regresan a sur. ¿Listo? Salen de norte y regresan a sur. Ahí está. Entonces me voy a dar cuenta que algunas líneas de campo magnético atraviesan la espira. Debido a que atraviesen la espira, se va a generar flujo. Existe flujo. Debido a ese número de líneas que atraviesa, ya hay flujo. Pero recuerda que yo quiero que este flujo cambie, ya sea que aumente o disminuya. Entonces, para que se genere un cambio, lo que vamos a hacer es llevar el imán hacia la izquierda, acercar el imán. ¿Listo? Acercamos el imán. Si nosotros acercamos el imán, ¿qué va a pasar con el número de líneas, chicos? El número de líneas que atraviesa la espira, ¿aumentará o disminuirá? ¿Qué creen ustedes? Aumentará, profesor. Si nosotros acercamos el imán, el número de líneas aumenta, ¿cierto? Al acercarse, siempre el número de líneas va a aumentar. Y si el número de líneas aumenta, ¿qué pasa con el flujo? El flujo también aumenta. El flujo magnético está aumentando. Ahora, ¿qué genera ese aumento del flujo? Cuando el flujo magnético cambia o aumenta, en este caso, la espira se va a alterar. Alteramos el equilibrio electrostático de la espira. ¿Y qué va a hacer la espira entonces? Ante este cambio, la espira va a generar un campo magnético llamado inducido, pero en dirección opuesta. ¿Para qué? Para contrarrestar el aumento. Entonces la espira genera su propio campo, llamado campo inducido. Y ese campo inducido va en dirección opuesta para poder contrarrestar ese aumento. ¿Listo? Entonces, si la propia espira está generando su propio campo magnético, la conclusión sería que a través de esta espira debe estar circulando una corriente, ¿cierto? Porque si no, no habría otra manera de cómo explicar que se genere campo. Cuando una espira genera su propio campo magnético, cuando a través de esta espira circula una corriente eléctrica. Ahora, esa corriente eléctrica debe tener una orientación, ¿no? Debe estar girando en sentido horario o antihorario, entrante o saliente, dependiendo del observador. Entonces, para este observador, ¿qué está corriendo con la corriente eléctrica?
A ver, para el observador, la corriente eléctrica estaría yendo en sentido horario o antihorario. Creo que notamos que la corriente está yendo en sentido antihorario, ¿no? Para este observador, la corriente está girando en sentido anti o horario. ¿Listo? Y eso es porque nosotros acercamos el imán y el campo magnético inducido sería hacia la derecha o saliente para el observador. ¿Listo? Ahora, si nosotros hemos generado nuestro campo inducido y una corriente eléctrica inducida, esta corriente eléctrica nosotros la podemos usar, ¿cierto? Para nuestro beneficio. Mediante esta corriente eléctrica nosotros podemos prender un foco. ¿Listo? Entonces, debido a que nosotros acercamos un imán, se genera flujo magnético, campo magnético inducido y la corriente eléctrica inducida. Por lo tanto, esta espira está generando su propia energía eléctrica. Si esta espira está generando su propia energía eléctrica, nosotros lo podemos aprovechar, ¿no? Conectándolo a un foco. Si lo conectamos a un foco, ¿qué pasa con el foco? El foco se prende. Y si el foco se prende, podemos decir que esta fuente de energía eléctrica es una fuente de fuerza electromotriz. Entonces, básicamente es una FEN, ¿cierto? Básicamente se ha generado una FEN llamada FEN inducida. Profe, esto solamente se ha generado porque estamos acercando el imán. ¿Qué pasa si en vez de acercarlo, lo alejamos? Como ves en la gráfica de la derecha. Si nosotros alejamos el imán, ¿qué va a pasar a través de la espira? ¿Aumentará o disminuirá el número de líneas? Disminuye, profe. El número de líneas disminuye. Si el número de líneas disminuye, ¿qué va a pasar con el flujo? El flujo va a disminuir. Si el flujo disminuye, se está alterando igualmente al espira. El equilibrio electrostático del espira es alterado. Por lo tanto, para contrarrestar ese aumento, ¿qué hace el espira? Genera su propio campo. Pero lo curioso es que como se están perdiendo líneas, la superficie debe generarlas. Entonces, al acercar el imán, cuando alejamos el imán, se genera una disminución de las líneas, eso genera una disminución del flujo, a su vez, el sistema, la espira, contrarresta ese cambio, generando líneas en la misma dirección, porque se están perdiendo. Ese sería el campo magnético inducido. Si la espira genera su propio campo magnético inducido, entonces podemos decir que la espira genera su propia corriente. Usando la regla de la mano derecha, la dirección de la corriente es en sentido horario para el observador. Entonces, para este observador, la corriente sería en sentido horario. Observaciones. 1. El voltaje producido por el flujo magnético variable se llama Fe inducida, efectivamente. 2. La corriente producida por la Fe inducida se llama corriente inducida, efectivamente. Y 3. El campo magnético producido por la corriente inducida se llama campo magnético inducido. ¿Listo? Aquí tenemos un orden de jerarquía. Debido a la variación de flujo, se produce debido a esa variación de flujo, mira, ¿qué produce? Esta variación de flujo que produce una Fe inducida. Esta Fe inducida que genera una corriente eléctrica inducida.
esta corriente que genera un campo inducido. Y este campo inducido se opone a la variación de flujo. ¿Correcto? Entonces, esto es lo que se está cumpliendo. Teóricamente, eso es lo que está ocurriendo. Y todo eso también se ve en la famosa ley de Lenz. ¿Qué nos dice la ley de Lenz? Una FEM inducida genera una corriente eléctrica cuyo campo magnético se opone al cambio del flujo magnético que lo produce. ¿Listo? Entonces, resumiendo todo lo que hemos visto hace un momento, tenemos dos situaciones. Primera situación, cuando un imán se acerca. Y segunda situación, cuando un imán se aleja. Siempre que un imán se acerca, se va a generar una repulsión. Y si existe una repulsión, los dos campos deben ser en dirección opuesta. Por lo tanto, si el campo magnético externo es hacia abajo, ¿hacia dónde debe ser el campo magnético inducido? Hacia arriba. Debe ser hacia arriba, en dirección opuesta. Conociendo ese campo magnético inducido, tú puedes conocer la dirección de la corriente. Y el segundo caso es cuando existe una disminución del flujo magnético. Y eso ocurre cuando el imán se aleja, ¿cierto? Si el imán se aleja, ¿qué cosa se genera? Una atracción. Una atracción. Y en una atracción, los dos campos, el externo y el inducido, deben tener la misma dirección. Si ya conozco la dirección del campo magnético inducido, también genero la dirección de la corriente eléctrica inducida. O sea, todo este proceso se le conoce como ley de Lenz. ¿Alguna consulta, chicos? Con la ley de Lenz. O sea, la ley de Lenz nos permite analizar, ¿no? Analizar la dirección del campo, la dirección de la corriente y qué pasa con el flujo, ¿no? Pero también tenemos otra ley que nos permite cuantizar todo esto. ¿Cómo lo voy a cuantizar? A través de la ley de Faraday. La ley de Faraday me permite cuantizar lo que se ha generado hace un momento. ¿Qué nos dice la ley de Faraday? El flujo magnético variable produce una FEM, donde se va a cumplir que esa FEM inducida es igual a menos menos variación de flujo entre variación de tiempo. Entonces la FEM producida por el flujo magnético tiene este valor, menos el número de espiras por la variación de flujo entre variación de tiempo. ¿Listo? Siempre y cuando tengamos solamente una espira. ¿Yo cuántas espiras puedo tener? Puedo tener n espiras, ¿cierto? Si hablamos de una bobina, en una bobina hay muchas espiras, n espiras. Por lo tanto, la FEM inducida sería igual número de espiras por menos el número de espiras por variación de flujo sobre variación de tiempo. ¿Listo? Entonces, esto es lo que se va a cumplir en una bobina, es decir, para muchas espiras. Entonces, como nos damos cuenta, la FEM depende de la variación de flujo en función del tiempo. Entonces, siempre que se genere una variación de flujo, se va a generar una FEM. ¿Listo? Y viceversa. Siempre que se genere un cambio en el flujo, se genera una FEM. ¿Listo? Entonces, en estos momentos voy a analizar un caso particular donde el flujo va a cambiar. Recuerda que el flujo puede cambiar en base al campo, en base al área y en base al ángulo. Entonces, vamos a analizar este caso particular donde lo que está cambiando es el área.
¿Listo? Y esa viene a ser la fe inducida producida bueno, generada por un conductor móvil. A ver, ¿qué se va a poner? Cuando un conductor rectilíneo se mueve sobre rieles conductores en un campo magnético uniforme o campo magnético externo B, perpendicular al plano, la fe inducida en el conductor, la fe inducida en el conductor es igual a menos campo por la longitud de la varilla por la rapidez de la varilla. Entonces, se está generando, debido al movimiento de una varilla conductora dentro de un campo, se está generando una fe. Entonces, siempre que tengamos una varilla conductora en movimiento dentro de un campo, se está generando una fe. Y si yo identifico esa fe o el aumento de la fe en este caso, vas a poder graficar la corriente inducida y obviamente el campo magnético inducido. Sí. ¿Correcto, chicos? ¿Alguna consulta hasta el momento? Coméntenme, por favor. Profesor, Sí. ¿qué son estos rectángulos N y S? ¿O son imanes? ¿Qué son eso? Son imanes, son los polos de un imán. Y esos dos polos de un imán generan el campo magnético externo B. ¿Y eso qué tiene que ver con un conductor móvil? Recuerda que para que se genere variación de flujo o flujo deben haber líneas de campo que atraviesen a la superficie. ¿Quién sería mi superficie en este instante? Sería este rectangulito, formado por la varilla conductora y los rieles. A través de ese rectangulito, ¿quién está atravesando? Estas líneas de campo. Debido a que estas líneas de campo lo atraviesan, se genera un flujo. Se genera un flujo. Ahora, si la varilla empieza a moverse hacia la derecha, si se empieza a mover a la derecha, mi área aumenta su tamaño. Y si el área aumenta, el flujo magnético aumenta. Y si el Pero flujo quizás, magnético aumenta, recuerda, según lo que hemos visto ya en las anteriores diapositivas, la espira va a generar su propio campo magnético en dirección opuesta, al cual nosotros llamamos campo magnético inducido. ¿Está bien? profesor, cuando dice rieles conductores, ¿podemos poner un ejemplo de un tren con sus rieles? ¿O es muy diferente ya? Sí, podría ser los rieles con rieles de un tren, pero a través de los rieles del tren, dime, ¿esos rieles de tren estarán dentro de un campo magnético? Dime, ¿a través de los rieles de tren atravesarán líneas de campo magnético? No es cierto. Por lo tanto, no se va a generar ni corriente, ni campo inducido, nada. ¿Listo? Pero sí, la estructura es muy similar, pues, ¿no? Es como si fuera que los rieles del tren representan estos rieles en forma de U y luego tenemos una varilla, ¿no? Que puede ser el mismo tren. Pero en este sistema no se generaría nada porque no hay campo magnético externo. Tiene que haber un campo magnético externo para generar una FEM, una diferencia de potencial.
Y ese campo magnético lo genera un imán. Debe estar un imán cerca ahí. Ujú. Dan- Por eso tienes aquí los dos polos de un imán. ¿Listo? Los cuales van a generar el campo magnético externo. ¿Está bien? Sí, profesor. Gracias. Entonces, toda esta es la parte teórica respecto a la inducción electromagnética. Pero ¿dónde está la aplicación? ¿Dónde se puede aplicar? ¿Dónde podemos observar todo esto? En los famosos transformadores. En este caso, transformadores de corriente alterna. ¿Listo? ¿Qué es un transformador? Es un dispositivo que se utiliza para aumentar o disminuir el voltaje, para cambiar el voltaje. Consiste de un núcleo de hierro, que tenemos el núcleo de hierro, en el cual hay dos bobinas llamadas primaria y secundaria. ¿Listo? Tenemos un primario y un secundario, que tienen diferente número de espiras. En cada una de las partes hay bobinas. Bueno, hay una bobina. Hay una bobina en el primario y hay una bobina en el secundario. ¿Listo? Y en base al número de líneas, el voltaje aumentará o disminuirá. ¿Correcto? Entonces, ¿qué va a ocurrir, chicos? El primario es el voltaje de entrada. El primario representa la entrada. Es lo que tú usas para conectarlo a un toma corriente, por ejemplo, ¿no? A un toma corriente. Y el secundario es lo que tú conectas al electrodoméstico. O sea, que puede ser un foco, puede ser tu celular, puede ser una laptop, puede ser una cocina eléctrica, puede ser una refrigeradora, y así infinidad de situaciones. ¿Correcto? Entonces, tenemos primario y secundario. Por eso ahorita, entonces, ¿cómo se genera este cambio de voltaje? Pues, ¿no? Usted me dice que el transformador genera un cambio de voltaje. ¿Listo? Entonces, para generar ese cambio, el número de espiras debe ser distinto. Si el número de espiras disminuye, el voltaje disminuye. Si el número de espiras aumenta, el voltaje aumenta. Entonces, debido a ese cambio o número de espiras, se genera el cambio o aumento o disminución del voltaje. Entonces, se va a cumplir lo siguiente. Se va a cumplir que el voltaje que hay en el primario es proporcional al número de espiras que hay en el primario. Y el voltaje que está en el secundario es igual, bueno, es proporcional al número de espiras que hay en el secundario. Se cumple esta relación entre el número de espiras y el voltaje. Segundo, la potencia eléctrica de entrada en la bobina primaria tiene y puede igualarse a la potencia de salida en la bobina secundaria. ¿Listo? Entonces por aquí se va a cumplir que la potencia de entrada es igual a potencia de salida. Potencia de entrada, potencia en el primario, es igual a la potencia en el secundario. Donde se va a cumplir que la corriente eléctrica en el primario multiplicado por el voltaje en el primario es igual a la corriente eléctrica en el secundario por el voltaje en el secundario. Se cumple esta relación. ¿Listo? Ahora, ¿por qué son iguales las dos potencias? Son iguales las potencias porque no hay pérdida de energía. Vamos por aquí. No hay. No existe pérdida de energía. Como no hay pérdida de energía, toda la energía de entrada es igual a toda la energía de salida. ¿Listo? La potencia de entrada, que es en el primario, es igual a la potencia de salida, que es en el secundario. ¿Listo, chicos? Entonces, estos son los famosos transformadores. Y todos en casa tenemos un transformador que siempre usamos. Por ejemplo, el cargador de tu celular es un transformador.
el cargador de tu celular es un transformador. ¿Correcto, chicos? ¿Alguna consulta? A ver, vamos, continuamos. La segunda parte de la teoría del día de hoy corresponde al movimiento armónico simple, conocido como MAS. Dentro de este movimiento armónico simple vamos a ver dos sistemas: el sistema bloque-resorte y el péndulo simple. A ver, comencemos con el movimiento armónico simple de un bloque-resorte. Vamos a analizar sus elementos, pero antes de ello recordar algo. Para generarse un movimiento armónico simple, el movimiento debe ser oscilatorio. No solamente eso, sino que debe ser periódico. O sea, un movimiento armónico simple cumple con dos condiciones: es un movimiento oscilatorio y es un movimiento periódico. Está donde sus elementos son los siguientes. Primer elemento, la oscilación o vibración. ¿Qué es la oscilación? Es el movimiento de ida y vuelta que se produce cuando un sistema se aleja de la masa de otro. Cuando se aleja de la... A ver, movimiento de ida y vuelta que se produce cuando un sistema se aleja de la posición de equilibrio. Disculpa. Se aleja de la posición de equilibrio, la posición central. Entonces, el movimiento armónico simple está determinado por una fuerza resultante, que sería igual a la fuerza elástica. Entonces, ahí ves en pantalla cómo un bloque está unido a un resorte. Y este bloque va a tener un movimiento oscilatorio, porque va a ir y regresar, ir y regresar. Va a ir al otro extremo y luego a regresar. A esto se le llama movimiento de ida y vuelta o movimiento de vaivén. Segundo elemento, periodo. Periodo. ¿Qué es el periodo? Es el intervalo de tiempo en que cualquier punto del sistema realiza una oscilación. Esto es decir, es el punto que genera un movimiento de ida y vuelta. Frecuencia. Es el número de oscilaciones realizadas en un intervalo de tiempo. ¿Listo? Y la frecuencia se calcula como el número de oscilaciones o de vibraciones por unidad de tiempo, entre tiempo. ¿Listo? Si tú analizas solamente una oscilación, para una sola oscilación, el tiempo se llama periodo. Por ese motivo, se dice que el periodo es la inversa de la frecuencia. Y obviamente al revés, la frecuencia es la inversa del periodo. Unidades del periodo, unidades de la frecuencia, mejor dicho, segundos a la menos 1. Y también 50. Siguiente elemento, elongación. ¿Qué es la elongación? Es el desplazamiento de cualquier punto del sistema respecto a la posición de equilibrio. Por ejemplo, el desplazamiento x del centro de la masa del bloque que se representa por x igual a 0. ¿Listo? El desplazamiento x del centro de masa del bloque respecto al punto x igual a 0 se representa en pantalla. Ahí está. Nos damos cuenta que la elongación es igual a A. ¿Listo? ¿Y qué cosa es A? A es la amplitud. Siguiente elemento, amplitud. ¿Qué es la amplitud? Es la máxima elongación. Por ejemplo, el máximo desplazamiento del centro de masa del bloque
desde x igual a 0 hasta x igual a más menos a. Esa es la amplitud, el máximo desplazamiento, la máxima deformación del resorte. Y eso se genera en las posiciones extremas. Esas posiciones extremas son llamadas posiciones de retorno, chicos, ¿no? Por si acaso. Posición de retorno. Posición de retorno. Y la posición central se llama posición de equilibrio. Listo, entonces ahí tenemos las tres posiciones más importantes de movimiento armónico simple, sistema bloque resorte, donde la amplitud es la distancia que hay desde la posición de equilibrio hasta una posición de retorno. Esa es la amplitud. Conociendo ya estos elementos, vamos a analizar nosotros la energía. ¿Qué pasa con la energía? La energía de un oscilador armónico simple. Listo. Vamos a analizar la energía en dos posiciones. A ver. Voy a analizarlo en una posición cualquiera, que podría ser esta. A ver, una posición cualquiera aquí. A ver, una posición cualquiera. Acá. Posición 1 y posición 2. Listo. En la posición 1, ¿qué energías tenemos? La cinética por la velocidad y la elástica por la elongación o deformación de resorte. Y en el punto 2, que es una posición de retorno, cinética no hay, porque en esa posición no hay velocidad, pero elástica sí hay. Y justo es la deformación máxima. Por lo tanto, nosotros podemos igualar estas dos energías. La energía que hay en 1 y la energía que hay en 2, ¿cómo deberían ser? Deberían ser iguales. Las energías son iguales. ¿Y por qué son iguales las energías? Porque para generar un movimiento armónico simple debo despreciar todo efecto de la fricción. Es decir, debo considerar que esta superficie es lisa. Al ser lisa la superficie, el cuerpo se mueve con libertad. Por lo tanto, se va a cumplir lo siguiente. Que la energía en 1, que corresponde a la suma de energías, la cinética más la elástica, es igual a la energía en 2, que corresponde a la energía potencial elástica máxima, porque en ese punto hay una máxima deformación. Hay una máxima deformación. ¿Correcto? Ya está. Entonces, cualquiera de esos dos corresponde también a la energía del sistema. Listo. Entonces, de esta igualdad de energías, nosotros vamos a despejar la velocidad. Chicos. Al igualar y despejar la velocidad, ¿qué nos va a quedar?
nos queda que la velocidad es igual a raíz de k sobre m por a al cuadrado menos x al cuadrado. ¿Listo? Entonces, esta fórmula de la velocidad nos permite calcular la velocidad en cualquier punto, ¿cierto? Pero obviamente a nosotros nos importa el lugar más importante, que viene a ser la posición de equilibrio. Entonces, en la posición de equilibrio, cuando x es igual a 0, x igual a 0 es la posición de equilibrio. Entonces, en esa posición de equilibrio, la velocidad será máxima. Y esa velocidad sería igual más menos raíz de k sobre m por a. Recuerda que el más menos solamente corresponde a la dirección de la velocidad. Pero el valor, que es lo más importante, es raíz de k sobre m multiplicado por la amplitud. Multiplicado por la amplitud. ¿Listo? Este es en la posición de equilibrio. Ahora, si nos vamos a la posición de retorno, en las posiciones de retorno, donde x es igual a la amplitud, ¿listo? Cuando x es igual a la amplitud, esta es una posición de retorno. En una posición de retorno, ¿qué se va a cumplir? En esa posición de retorno, si x es igual a más menos a, al reemplazar en esta ecuación, ¿qué va a pasar con la velocidad? Se volverá 0. ¿Listo? Y eso es lo que nosotros debemos saber, pues, ¿no? Debemos saber que en las posiciones de retorno la velocidad es 0, pero en la posición de equilibrio la velocidad es máxima. ¿No? ¿Alguna consulta, chicos? Profesor, Sí, dime. cuando dice en x0, quiere decir que parte hasta el punto cero para adelante. Ahí va a haber una velocidad. No, no es que parte de ahí. En esa posición la velocidad tiene este valor. Recuerda que el movimiento comienza en un extremo. Ah, ya. ¿Listo? Y justo Y, cuando pasa por la posición central, aquí, su velocidad es máxima. y después va a disminuir hasta llegar a masa. Eso quiere Después va a decir. llegar hasta disminuir a un punto extremo. Bueno, cuando llega a un punto extremo, aquí la velocidad es máxima. Y cuando llega a un punto extremo, ¿qué va a pasar con la velocidad? Se hace cero. Y nuevamente continúa su movimiento. No regresa ahora y va a ocurrir nuevamente lo mismo, ¿no? Disminuye, luego aumenta hasta pasar por esta parte, luego disminuye hasta llegar al punto extremo y nuevamente aumenta, disminuye. Por eso se llama un movimiento oscilatorio. Mm, ok, profesor, gracias. Entonces, no solamente podemos analizar la velocidad que tiene el cuerpo o adquirir el cuerpo, sino que también podemos ver la aceleración. ¿Qué forma tiene la aceleración? La aceleración de un oscilador armónico simple. Partiendo de la segunda ley de Newton, se produce que la aceleración es directamente proporcional a la posición. A ver, ¿de dónde sale esto, profe? Recordemos que la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza resultante es igual a la masa por la aceleración.
Y esta fuerza resultante corresponde a la única fuerza que actúa sobre el cuerpo. ¿Y quién es la única fuerza que actúa sobre el cuerpo? La fuerza elástica, que es igual a menos K por X. ¿Por qué se le coloca menos K por X? El negativo solamente indica que esta fuerza va en contra de la deformación. Si lo deformas a la derecha, la fuerza elástica es a la izquierda. Si lo deformas a la izquierda, la fuerza elástica es a la derecha. Por eso viene el signo. Y esto es igual a masa por la aceleración. Y de aquí, al despejar la aceleración, ¿qué nos quedaría? Que la aceleración es igual a menos K sobre M por X. Entonces, teniendo en cuenta esta aceleración, nosotros podemos analizar diferentes posiciones, ¿no? Las posiciones de retorno y la posición de equilibrio. Si analizo yo en la posición de equilibrio, X vale 0. En esa posición de equilibrio, donde X vale 0, al reemplazar en esta ecuación, ¿cuánto valdría la aceleración? 0, profe. La aceleración también valdría 0. Entonces, en la posición de equilibrio, ¿hay velocidad máxima? Sí. ¿Y su aceleración cómo será? 0. No hay aceleración. Y vamos a la otra posición, las posiciones de retorno. Para una posición de retorno, la deformación, la elongación es igual a A. Esto es igual a la amplitud. Por lo tanto, en esas dos posiciones de retorno, ¿qué nos va a quedar? Que la aceleración es máxima. Por lo tanto, aceleración máxima es igual a la constante de rigidez sobre la masa multiplicada por la máxima deformación, que viene a ser la amplitud. ¿Correcto? El signo, no te olvides que solamente corresponde a la dirección de la aceleración. Acá el signo solamente representa dirección, pero el valor no se va a cambiar. A ver, ¿qué más podemos analizar? La parte más importante y que más se usa, creo, en el movimiento armónico simple, viene a ser el periodo, ¿no? Ya hemos visto por qué es oscilatorio, ahora veremos por qué es periódico, pues, ¿no? El movimiento armónico simple, sistema bloque-resorte, es periódico porque se demora el mismo tiempo en ir y regresar. Entonces, ¿cuánto será el periodo para este sistema bloque-resorte? El periodo es igual a 2pi por la raíz de la masa entre la constante. El periodo es igual a 2pi por la raíz de la masa entre la constante de rigidez. Ahora, el periodo no depende de la amplitud. Date cuenta, observarás, el periodo no depende de la amplitud. ¿Qué más? Si el periodo tiene ese valor, recuerda que la frecuencia es la inversa. Entonces, la inversa de ese periodo es igual a 1 sobre 2pi por la raíz de k sobre m. Esa es la frecuencia. Y aparte de esta frecuencia, existe otra frecuencia llamada frecuencia angular. Esta frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia. Si yo despejo de arriba la frecuencia y lo reemplazo, me quedaría que la frecuencia angular es igual a la raíz de k sobre m. Y es un término muy importante, chicos, porque en base a esta frecuencia angular, nosotros podemos calcular de manera práctica la rapidez máxima. Y podemos calcular de manera práctica la aceleración máxima. Esta velocidad máxima es igual a la frecuencia angular multiplicada por la amplitud. Y la aceleración máxima es frecuencia angular al cuadrado multiplicado por la amplitud. ¿Te das cuenta? Entonces las dos cantidades máximas dependen de la masa, dependen de la frecuencia angular y de la amplitud. Dependen de esos dos.
Listo. Entonces ya terminamos todo respecto al sistema bloque resorte. Pasamos al otro sistema llamado péndulo. Entonces vamos a ver el periodo de oscilación de un péndulo simple con movimiento armónico simple. Observarás acá que un péndulo simple viene a ser un sistema conformado por una cuerda o una varilla ideal sujeto a un cuerpo de masa arbitraria. Ahí está. Ahí tenemos la masa arbitraria que lo estamos alejando de la posición de equilibrio. ¿Cuánto lo estamos alejando? Un ángulo θ. Este es el pequeño desplazamiento. Y cuando yo suelto esta esferita, ¿qué va a pasar con la esfera? Va a moverse hacia el otro extremo. ¿Listo? En todo ese proceso hay una parte donde la velocidad aumenta y eso es mientras desciende. Y la velocidad disminuye cuando asciende. Y nuevamente se recupera, o se repite, ¿no? Nuevamente se repite ese movimiento. Ahora va a descender y ahora va a subir, generándose así un movimiento repetitivo, un movimiento oscilatorio. Profe, y es oscilatorio, pero nos falta que sea periódico. Para que sea periódico debemos eliminar, o mejor dicho, no debemos considerar la fricción. ¿Listo? Para tal caso, el periodo sería igual a 2pi por la raíz de la longitud de la cuerda entre la gravedad. ¿Listo? Esta es la forma de calcular el periodo para un péndulo simple. 2pi por la raíz de la longitud entre la gravedad. Entonces ya tenemos el análisis del sistema bloque resorte y del péndulo simple. Vamos a la última parte de la teoría. El tema de ondas. Vamos a ver ondas. ¿Qué es una onda? Una onda es una perturbación o deformación de un medio a través de la cual se transmite energía sin propagarse materia. Entonces, una onda es una perturbación de cualquier medio, ya sea sólido, líquido o gaseoso. Esto, y en esa perturbación se transmite, se propaga energía, pero no se transporta la materia. La materia no se transporta. La materia solo vive, ya sea de arriba hacia abajo o de derecha a izquierda. Ahora, ¿qué debemos saber de una onda? Debemos darnos cuenta que cada punto del medio que vibra, ¿listo?, comienza en la posición y igual a 0, ¿no? En la posición central. Y estos puntitos van a poder ubicarse en la parte superior, ¿listo? Y al generarse una máxima elevación, eso se genera cuando hay un desplazamiento igual a la amplitud. ¿Listo? Entonces, esos puntos donde se ha generado un máximo desplazamiento se llaman crestas. Pues por aquí arriba tenemos las crestas. Son las posiciones de máxima elevación. En cambio, las posiciones de máxima depresión se llaman valles. Ahí está. Tenemos una cresta, tenemos un valle. Bueno, tenemos varias crestas y varios valles, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante identificar las crestas y los valles? Porque en base a esos puntos de máxima elevación o máxima depresión, nosotros vamos a calcular la longitud de onda. Y la longitud de onda viene a ser la distancia entre dos crestas consecutivas o dos valles consecutivos. En general, dos partes idénticas sucesivas de la onda, pues, ¿no? Listo. Entonces, conociendo esa longitud de onda, conociendo el periodo o la frecuencia con la cual están vibrando, nosotros vamos a calcular
Vamos a calcular la velocidad. ¿Listo? Y para eso debemos recordar un poco los elementos. A ver, primer elemento, la frecuencia, ¿no? ¿Qué es la frecuencia? El número de vibraciones de cada punto material por unidad de tiempo. ¿Listo? No te olvides que si analizas solamente una vibración, el tiempo se llama periodo para una oscilación o para una vibración. Siguiente elemento, la amplitud. La amplitud es el máximo desplazamiento, pues, ¿no?, de cada punto del medio vibrante con respecto a la posición inicial del equilibrio. Observaciones. Una onda se llama armónica cuando todos los puntos del medio realizan movimiento armónico simple. ¿Listo? Así la energía que transporta es igual a un medio de la constante K por la amplitud al cuadrado, donde esa constante K no es la constante de un resorte, no, sino que es una constante elástica del medio. Constante elástica del medio. Conociendo la frecuencia, conociendo las crestas o longitud de onda, podemos decir que la rapidez de una onda periódica es igual a longitud de onda sobre el periodo. ¿Listo? Que también es igual a longitud de onda por la frecuencia. ¿Listo? Pues eso es lo que se va a cumplir. Observaciones. Uno, si la rapidez de una onda depende de las propiedades del medio. Es decir, cuando una onda pasa de un medio 1 a un medio 2, la rapidez de una onda va a cambiar. ¿Por qué? Porque la rapidez de la onda depende de las propiedades del medio. Y si tú cambias de medio, cambias de rapidez. Entonces, siempre que una onda pase de un medio 1 a un medio 2, su rapidez va a cambiar. Porque la rapidez depende del medio. 2. La longitud de onda depende de las propiedades del medio también. Muy parecido a la rapidez. Y 3. La frecuencia de una onda no depende de las propiedades del medio. Por eso la frecuencia no cambia, ¿no? A pesar de que la onda ha cambiado de medio, la frecuencia no va a cambiar. Porque recuerda algo, la frecuencia no depende del medio. Tampoco depende de la onda en sí, ¿no?, sino depende de la fuente que genera todo. Listo. Caso particular. Rapidez de una onda en una cuerda. Entonces, cuando nosotros tensamos o jalamos una cuerda y empezamos a generar unas pequeñas vibraciones, se va a cumplir que la rapidez con la cual vibra o la rapidez con la cual se propaga la onda es igual a raíz de F sobre mu. ¿Qué cosa es F? F es la fuerza con la cual estás tensando la cuerda. F viene a ser la fuerza de tensión también, viene a ser lo mismo. Entre mu, ¿qué cosa es mu? Mu es la densidad lineal. ¿Cómo se calcula la densidad lineal? Masa sobre longitud. ¿Listo? Masa sobre longitud. ¿Listo? Ese es un caso particular netamente, ¿ya? Luego tenemos la clasificación de las ondas. Se clasifica en ondas transversales y ondas longitudinales. Esta clasificación es en base a la vibración del medio. En el primer caso, la vibración del medio es de arriba hacia abajo. La vibración del medio es de arriba hacia abajo. En cambio, la propagación de la onda es horizontal o es a la derecha. Por lo tanto, esos dos movimientos, ¿qué ángulo forman? Un movimiento perpendicular. Entonces, si esos dos movimientos forman un ángulo de 90 grados, se llama transversal. ¿Cuándo se llamará longitudinal? Cuando la vibración del medio es de manera paralela a la propagación de la onda. Ahí es una onda longitudinal. ¿Listo?
Ahora hablemos de una onda particular llamada onda sonora o sonido, pues, ¿no? ¿Qué es el sonido? El sonido es producido por vibraciones de objetos materiales. Se describe por una onda mecánica longitudinal. Efectivamente, siempre que nosotros alteramos, perturbamos un medio material, ya sea un medio sólido, líquido, gaseoso, se va a generar sonido. ¿Listo? Y se va a cumplir que el sonido, bueno, la frecuencia del sonido y la frecuencia de la fuente que hemos golpeado o hemos perturbado vibran de la misma manera. Ambos deben tener la misma frecuencia de vibración. Entonces la frecuencia de la fuente vibrante es igual a la frecuencia de la onda sonora. Y como estamos hablando de sonido, nosotros tendremos un rango para este sonido, ¿cierto? Entonces, ¿en qué intervalo nosotros podemos escuchar el sonido? Solamente podemos escuchar en el rango de 20 hasta 20.000 Hz. De 20 hasta 20.000 Hz. Si es menor que 20 ya no se llama sonido, se llama infrasonido. Si es mayor que 20.000 ya no se llama ultrasonido, se llama... Disculpa, ya no se llama sonido, sino se llama ultrasonido. ¿Listo? Menor que 20, infra. Mayor que 20.000, ultra. Listo. ¿Qué es la parte más importante del sonido? La intensidad. ¿Cuánta intensidad de sonido habrá? Listo, entonces se va a cumplir que la intensidad del sonido es igual a la potencia sobre área. Si quieres calcularlo con la potencia, sería potencia sobre área. Pero también puedes calcularlo con la energía. La energía entre el área por el tiempo. Entonces, de esta manera tú calculas la intensidad. La intensidad sonora es igual a potencia sobre área. Y el caso si es que tuviésemos una fuente puntual, que es lo que nosotros analizamos, para una fuente puntual el área de propagación es una esfera. Recuerda que el sonido se propaga en todas las direcciones cuando es una fuente puntual. De tal manera que la intensidad es igual a potencia sobre área, que es 4pi por distancia cuadrada. Listo. Al calcular estos valores de intensidad, ¿qué es lo que va a ocurrir, profesor? Al calcular estos valores de intensidad, la intensidad van a tener estos valores. 10 a la menos 5, 10 a la menos 8, 10 a la menos 10. Son valores muy pequeños. Por lo tanto, analizar valores pequeños es un poco tedioso algunas veces, ¿no? Entonces vamos a pasar estos valores de intensidad a otro sistema. Recuerda que ahorita estás en un sistema decimal, pero voy a pasarlo a otro sistema. Vamos a pasar todos estos valores a un sistema logarítmico. Y cuando tú pasas estos valores a un sistema logarítmico, ya no se llamará intensidad. ¿Cómo se llamará ahora? Nivel de intensidad. ¿Y cómo se calcula el nivel de intensidad? Aplicando la siguiente fórmula. El nivel de intensidad es igual a 10 veces el logaritmo, 10 veces el logaritmo de la intensidad que quieres convertir entre la intensidad umbral. ¿Qué es la intensidad umbral? 10 a la menos 12, que representa el umbral de audición humana. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa? La mínima intensidad auditible por el ser humano. Es la mínima intensidad que nosotros podamos escuchar. Listo. Y por último, acá tenemos la intensidad máxima, pues, ¿no? Si la intensidad mínima es 10 a la menos 12, la máxima, llamada intensidad o umbral del dolor, es igual a 1. Es igual a 1.
¿Alguna consulta, chicos? Entonces, con esto prácticamente hemos terminado. Tenemos la intensidad mínima y la intensidad máxima. Tenemos el intervalo entonces en el cual varía la intensidad y sus respectivos niveles. Coméntame, por favor. Ahora vamos a ver los problemitas rápidamente. A ver, comencemos con los problemas. Primera pregunta. La primera, la segunda. Voy a copiarlo un ratito, chicos. Cuatro, operación. Las 5 primeras. Listo, chicos, primera pregunta. Dice, determine el flujo magnético que atraviesa el anillo circular de 20 centímetros de radio. Si la inducción magnética es uniforme. Si la inducción magnética es uniforme. A ver, para calcular el flujo magnético necesito conocer el campo, el área y el coseno del ángulo. El campo lo tengo. El área también, ¿cierto? Solamente me falta el ángulo. ¿Listo? Entonces, para calcular el ángulo, trazamos nuestra recta normal, nuestro vector normal. Entre este vector normal y el campo magnético, ¿qué ángulo se está formando? Un ángulo de 60 grados. Además, si yo quiero el área de una espiral circular, el área es pi por radio al cuadrado. Pi por radio al cuadrado. ¿Cuánto es el radio? Bueno, te dicen que el anillo es de 20 centímetros de radio. Entonces, 20 centímetros. 20 sobre 100 para pasar a metros al cuadrado. Por lo tanto, el área sería un cerito, 0. Sería 4 sobre 100, ¿no? Listo, reemplazar, a ver, sería 4 sobre 100, es decir, 4 pi sobre 100. Pero así nada más lo reemplazo, ¿ya? Flujo es igual a campo, 4, área, 4 pi sobre 100. Por el coseno del ángulo. ¿Cuánto es el coseno del ángulo? Si el ángulo es 60, coseno de 60, ¿cuánto es? Un medio, ¿no? Un medio. Por lo tanto, operamos. Sácale mitad, mitad 2, 2 por 4 es 8. Entonces el flujo sería 8 pi
por ese 10 al cuadrado que está abajo, que es el 100, subiría como 10 elementos. No se puede hacer nada más. Unidades, Webers. Problema número 1, la respuesta sería la B. Muy bien, Ricardo, la B. Vamos con la 2. Con respecto al concepto de inducción electromagnética, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. 1. El flujo magnético variable produce una FEN. A ver, recordemos que debido a la variación de flujo se genera una FEN inducida. Esta FEN inducida genera una corriente inducida. Y esta corriente inducida genera un campo magnético inducido. Y este campo magnético inducido se opone a la variación de flujo. Entonces la primera. ¿El flujo magnético variable genera la FEN? Claro, ahí está, en pantalla lo ves. Esta variación de flujo genera la FEN. La primera sería verdadera. 2. ¿La FEN inducida genera una corriente eléctrica? ¿La FEN inducida genera la corriente? Claro, verdadero. También es verdadero. 3. ¿La FEN inducida genera... Bueno, la FEN inducida en un solenoide depende del número de espiras? A ver, la FEN inducida. La FEN inducida es igual a menos el número de espiras por variación de flujo sobre variación de tiempo. ¿Depende del número de espiras? Sí, verdadero. ¿Cómo son todas? Verdaderas. Problema número 2, avioncito. Muy bien. Vamos con la 3. La figura muestra un cuerpo esférico de radio R situado en una región de campo magnético horizontal, uniforme, de magnitud B. Determine el flujo magnético a través de la superficie esférica. A ver, yo tengo por aquí en esta superficie esférica una parte de la superficie que es la derecha, el campo magnético está saliendo. Y en la otra parte, el campo magnético está entrando. ¿Listo? Sabemos que el campo magnético entrante genera un flujo negativo. Y cuando es saliente, listo. Entonces, si nosotros separamos esta esfera en dos, podemos darnos cuenta que tenemos la parte izquierda donde el flujo es entrante, entonces es negativo. Y el flujo de la derecha es saliente, es positivo. ¿Listo? Entonces tenemos un flujo entrante y un flujo saliente. Si me piden el flujo total, ¿qué tengo que hacer? Sumar el flujo entrante más el flujo saliente. Pero en base a la gráfica que nosotros vemos, te das cuenta que la parte izquierda y la parte derecha son iguales, son simétricas. Lo único que está cambiando es si el flujo es entrante o saliente. Y como el flujo entrante es negativo, pero tiene el mismo valor que el flujo saliente, que es positivo, al final el flujo total, ¿cuánto será? Problema número 3, la clave es la 0. Vamos, siguiente pregunta. Pregunta número 4. La sección transversal de una bobina delgada de 10 espiras está ubicada perpendicularmente a las líneas de inducción de un campo magnético uniforme cuya magnitud es de 0,1 Tesla. A ver, la sección transversal de una bobina delgada de 10 espiras está ubicada perpendicularmente a las líneas de inducción de un campo magnético uniforme cuya magnitud es 0,1 Tesla. Si el área transversal de la bobina es de 10 centímetros cuadrados, o sea, me están dando el campo, me están dando el área, y el campo magnético a través de la bobina es nulo en el sistema
en el instante de 1 milisegundo, determine la fuerza electromotriz. ¿Qué es la fuerza electromotriz? Es la F inducida, ¿no? ¿Cómo se calcula la F inducida? La F inducida sería número de espiras por variación de flujo sobre variación de tiempo. ¿Listo? Este intervalo de tiempo vale 1 milisegundo. 1 milisegundo. Y para eso necesito saber la variación de flujo. Y por eso me dan dos casos, ¿no? Al inicio y al final. A ver, vamos a ver. Bobina delgada de 10 espiras. Vamos a considerar que la bobina es esta. Ahí está. Y las 10 espiras están hacia abajo, pues, ¿no? El primer caso me dicen que está ubicada perpendicularmente a las líneas de inducción. Entonces, esta espira está ubicada perpendicularmente a las líneas de inducción. Ahí está. Esta es la superficie y está de manera perpendicular. Al ser de manera perpendicular, tendrá la misma dirección que el vector normal, ¿cierto? Si tiene la misma dirección que el vector normal, el flujo es igual a... Bueno, vamos a poner aquí, ¿cómo se calcula el flujo? El flujo es igual a campo por área por el coseno de teta. Entonces, para el primer caso, el ángulo teta es 0 grados. Y si es 0 grados, podemos decir que el flujo 1 es igual a campo por área. Esto saldría campo magnético 0,1. El área 10, pero 10 centímetros cuadrados. 10 por 10 a la menos 4. ¿Cuánto me saldría entonces nuestro primer casito? ¿Cuánto saldría el flujo 1? Saldría 1, o bueno, 10 a la menos 4, ¿no? Este es el flujo 1. El flujo 2, o el flujo final. A ver, dice. Si el área transversal de la bobina es 10 metros y el campo magnético a través de la bobina es nulo, en el instante de t igual a 1 segundo. Es decir, que tenemos aquí nuestra espira, pero el campo magnético que la atraviesa es nulo. Pero si ya no hay campo magnético que lo atraviesa, por lo tanto el campo magnético es 0. Si no hay campo, chicos, ¿cuánto será el flujo? Si no hay campo, el flujo será 0, ¿cierto? El flujo será 0. Ya está. Por lo tanto, ya tengo los dos flujos. Entonces diremos, la F es igual al número de espiras, que son 10, por variación de flujo. Esa variación de flujo es flujo final, que es 0, menos flujo inicial, que es 10 a la menos 4. Variación de tiempo, 1 milisegundo. 1 milisegundo, ¿cuánto sería? Sería 1 por 10 a la menos 3. Por lo tanto, la F sería 10 por 0 menos 10 a la menos 4, 10 a la menos 4. Entre 10 a la menos 3. Operando, ¿cuánto me saldría? 1 volt. Pregunta número 4, 1. Y la clave sería la D. Dadito. Muy bien, Ricardo. Vamos, siguiente pregunta. Vamos, aceleremos. Una varilla metálica de resistencia despreciable de 1,6 metros se desliza sobre los rieles metálicos dentro de un campo homogéneo de 20 teslas con una rapidez constante de 9 metros por segundo. Determine la intensidad de la corriente eléctrica a través del resistor. Primero, para poder calcular la corriente eléctrica, debo primero definir o calcular la F inducida. La F. Recuerda que la F corresponde a una diferencia potencial. Y esa diferencia potencial yo lo voy a usar para poder calcular la corriente. ¿Listo? Ahora, la F inducida para una varilla en movimiento sería campo, longitud por rapidez. El campo es 20, la longitud es 1,6 y la rapidez es 9.
operando todo esto, la fe inducida, ¿cuánto me quedaría? A ver, 20 por 1,6 sería 32. 32 por 9 sería 288. ¿Listo? Mira, algo que recuerdo. Para que se genere una clave, chicos, vamos a eliminar un 0. O sale la C exactamente. Voy a eliminar un 0. Creo que con un 0 eliminando saldría. A ver, si yo elimino ese 0 para el campo magnético homogéneo, me saldría 2 Tesla nada más, ¿no? Campo 2 Tesla, la longitud es 1,6. Por la rapidez sería 9. Entonces la fe inducida sería 28,8 volts. Con esta fe inducida nosotros podemos aplicar la ley de Ohm. ¿Qué nos dice la ley de Ohm? Que la diferencia potencial es igual a I por R, que es justo lo que me piden. Esa diferencia potencial es 28,8, igual a la corriente que me piden por la resistencia, que vale 12. Por lo tanto, la corriente, ¿cuánto me saldría? 2,4 amperes. Pero haciendo esa pequeña corrección, por si acaso, ¿ya? Pregunta número 5, la respuesta y clave sería la C. Haciendo esa pequeña corrección. Listo, vamos. Siguiente pregunta. Vamos a copiar las 7 preguntas. Pregunta 6. Listo. Vamos, pregunta número 6. La longitud de onda en una cuerda es de 20 centímetros. Si la rapidez de la onda es de 1 metro por segundo, determina su frecuencia. A ver, creo que está directo esto, ¿no? Sabemos que para una onda, la rapidez de propagación es igual a lambda por la frecuencia. Profe, ¿la rapidez vale 1? Sí. La longitud de onda me dice que vale 20 centímetros, 20 sobre 100 al pasar la metro. Y esto por la frecuencia. Un cerito se va. 1, 5, un quinto, ¿no? Por lo tanto, la frecuencia, ¿cuánto valdría? 5. ¿5 qué? 5 Hz. El problema se acabó. Simplemente es aplicar la fórmula nada más. Ahora, recordando, esta rapidez se puede calcular como lambda sobre el periodo también. Lambda por la frecuencia, como hemos visto, y en general como distancia sobre tiempo. Esto no te olvides, por favor, ¿ya? Por si acaso. Problema número 6, la respuesta sería la D. 6 daditos. Vamos, 7. Un péndulo simple realiza 12 oscilaciones cada 4 segundos. Si la longitud del péndulo se reduce en 64% y la masa se triplica, determine su nuevo periodo. A ver, tenemos un caso inicial y un caso final. Caso 1, caso 2. Para el caso 1 tenemos un péndulo de cierta longitud L y de cierta masa M. Para el segundo caso, la longitud se está reduciendo, ¿no? En 64%. Si la longitud se reduce en un 64%, me quedará un 36%, ¿no? Y la masa se triplica. A ver, conociendo esos valores, voy a calcular el periodo.
el periodo 1 es igual a 2pi por la raíz de L sobre G. Vamos con el periodo 2. El periodo 2 sería igual a 2pi por la nueva longitud, que es 36% de la longitud anterior, entre la gravedad. ¿Te has dado cuenta que la masa no me ha importado? Simplemente es un distractor, ¿no? Ahora, operando esto, me quedaría 36% es 36 sobre 100. Si le sacas raíz cuadrada de 36 sobre 100, me queda 6 sobre 10. Por 2pi por la raíz de L sobre G. ¿Y qué cosa es 2pi por la raíz de L sobre G? Es justo el valor que tenemos arriba. Ya está. ¿Y cuánto vale ese valor según el problema? Vale 4. Ah, no vale 4 segundos. Ten cuidado. Yo no sé cuánto es el periodo. Y para calcular el periodo me dan este dato. 12 oscilaciones por unidad de tiempo. La frecuencia es igual a número de oscilaciones sobre tiempo. Entonces la frecuencia sería 12 oscilaciones en 4 segundos. La frecuencia es 3 Hz. Si la frecuencia es 3 Hz, dime cuánto será el periodo. El periodo es la inversa, ¿no? 1/3. Ahí está. Entonces todo esto que está sombreadito debe ser 1/3. Sería 6 sobre 10 por 1/3. 6 sobre 10 por 1/3, ¿cuánto saldría? 0,2. Problema número 7, la clave es larga. Listo. Continuemos. Pregunta 8. Un sistema bloque-resorte oscila con movimiento armónico simple con un periodo de 4 segundos. Si pierde la mitad de su masa, determine su nuevo periodo. A ver, nuevamente es un caso 1, un caso 2. Para el caso 1 tenemos el sistema con su bloquecito. Bloque de masa M y constante elástica K. Para el segundo caso tenemos el mismo resorte, de misma constante, pero la masa se ha reducido a la mitad. Listo. Conclusión. Para el primer caso, el periodo 1 es igual a 2pi por la raíz de la masa M entre la constante. Esto, según el problema, vale 4. Ahora hacemos lo mismo, pero para el caso 2. 2pi por la raíz de la nueva masa. ¿Cuánto es la nueva masa? M medios. Entonces sería M entre 2. Y abajo, ¿quién más está? La constante. Listo, dando forma nada más. Voy a sacar este 2, pero con todo y raíz, obviamente, ¿no? Se me quedaría 1 sobre raíz de 2 por 2pi por la raíz de M sobre K. Y justo lo que voy a sombrear es el valor que está arriba, ¿no? ¿Cuánto vale eso? 4. Entonces me quedaría 1 sobre raíz de 2 por 4. Racionalizando por raíz de 2 sobre raíz de 2. Conclusión, el periodo 2 sería, por abajo sería raíz de 2 por raíz de 2 es 2. 4 entre 2 es 2. 2 raíz de 2. Segundos. Problema número 8, la respuesta y clave sería 2 raíz de 2, la D. Daddy. Vamos, problema 9. Dice lo siguiente. La distancia de un valle a una cresta siguiente en un tren de onda en el agua es de 3 metros. Mira, la distancia entre una cresta y un valle es de 3 metros. ¿No? Si cuando el tren de ondas pasa por un tronco que flota en el agua y se observa que este alcanza amplitudes de 20 centímetros, con una rapidez máxima de 0,6 pi metros por segundo, determine la rapidez que se propaga el tren de onda.
Ten cuidado, la rapidez con la cual se propaga la onda no es 0,6 pi. Esta es la rapidez de vibración de las moléculas del medio perturbado. A ver, si esta es la línea central, nuestra onda debe ser algo así. ¿Listo? Donde aquí está un valle y aquí está una cresta. Según el problema, la distancia entre el valle y la cresta sería de 3 metros. Esto, cresta y valle. Y además, las moléculas, el medio, va a tener amplitudes de ¿cuánto? Esta es la amplitud, de 20 centímetros. Y este medio perturbado va a empezar a vibrar de arriba hacia abajo, con una rapidez de 0,6. Por lo tanto, podemos decir, para el medio perturbado, que se va a cumplir, que la rapidez máxima es igual a frecuencia angular por la amplitud. ¿Listo? Frecuencia angular por la amplitud. Esta frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia, que es lo que yo quiero, ¿no? La frecuencia. Esta rapidez máxima vale 0,6 pi, igual a 2pi por la frecuencia por la amplitud, que es 20 centímetros, 20 sobre 100. Operando un poco, 0 y 0 se van, el pi también se va, y al final la frecuencia, ¿cuánto me quedaría? Este 10 pasa a multiplicar al 0,6, se volvería 6. 6 entre 2 sería 3. Y 3 entre 2 sería 1,5. Es entre 2, ¿no? 3 medios. Si la frecuencia es 3 medios, creo que ya tengo casi la mitad del problema. Entonces diremos, para la onda. Para la onda me están pidiendo la rapidez de propagación, que es igual a lambda por la frecuencia. Longitud de onda es la distancia que hay entre cresta y cresta consecutivos. Profe, yo tengo la distancia entre valle y cresta nada más. Pero si por aquí tengo la otra cresta, dime, de esta cresta a este nodo, ¿cuánto será la distancia? Será 3 metros. Por lo tanto, ¿cuánto es la distancia de cresta a cresta? 6 metros. Entonces la longitud de onda sería 6 metros. Entonces longitud de onda 6 metros, la frecuencia es 3 metros. ¿Cuánto sería la rapidez con la que se propaga? Operando me quedaría 9 metros por segundo. Problema número 9, la respuesta es la C. Y el problema se acabó. Problema 9 está interesante, ¿eh? Vamos, la última pregunta. Pregunta número 10. Un sistema bloque resorte oscila en un plano vertical con movimiento armónico simple, con una frecuencia de 10 Hz. Si la masa del bloque es de 500 gramos, determine la constante elástica del resorte. Creo que la pregunta es directa, ¿no? La frecuencia es de 10 Hz. Si la frecuencia es de 10 Hz, entonces el periodo es igual a 1 sobre 10. ¿Listo? Y me están pidiendo la constante elástica. Tú sabes que el periodo está relacionado con esa constante elástica, como 2pi por la raíz de la masa sobre la constante. De aquí yo voy a elevar todo al cuadrado para eliminar esa raíz.
sería 4pi cuadrado por la masa sobre la constante. Si tengo la constante, despejando sería 4pi cuadrado por la masa entre el periodo al cuadrado. Entonces sería 4pi cuadrado por la masa. ¿Cuánto es la masa? 500 gramos. Pero 500 gramos tú sabes que es medio kilogramo, ¿no? Es decir, 0,5. Ahí está. O si no, puedes dividir, ¿no? 500 sobre 1000, que es lo mismo. Entre el periodo al cuadrado. El periodo al cuadrado. A ver, el periodo es 1 sobre 10. Lo podemos colocar como 10 a la menos 1 para no complicarnos la vida. Ahí está. Entonces quedaría 4 por 0,5. Saldría 2, ¿no? 2 pi al cuadrado. Entre 10 a la menos 2. Este 10 a la menos 2 sube y nos quedaría arriba como 10 al cuadrado. Y eso saldría 200. 200 pi cuadrado. Ahí está. Problema número 10. La clave es la E, chicos. Profesor, Sí, dime. ¿podría volver un momento a la 8 y a la 6, por favor? 8. Acá está la 8. Profesor, Y aquí la 6. Listo, dime. Gracias, profesor. profesor, algunos consejos para aprender física de usted personalmente para nosotros. Mira, una forma en que yo aprendí bastante física, o inicié por lo menos en el curso de física, es revisando problemas resueltos. Yo revisaba bastantes problemas resueltos. Bastantes problemas resueltos, ¿ah? Problemas resueltos detallados, obviamente, ¿no? De tal manera que cuando revisaba tantos problemas resueltos y veía un problema que quería resolver, yo ya tenía una idea de qué hacer. Es decir, ya no me perdí en el procedimiento. Eso ayuda bastante, ver problemas resueltos, ver situaciones, ¿no? Bastantes situaciones, de tal manera que se te va a hacer sencillo reconocer una futura pregunta o la solución de una futura pregunta. ¿Listo? Ahora, eso no es aprender física en su totalidad. Entonces, haciendo eso, lo que tú vas a hacer es poder entender la solución. ¿Listo? Pero para poder entender la solución por completo, ¿listo? Ya obviamente vas a relacionarlo con la teoría que vas a ver en clase, ¿no? Cuando tú ves teoría, tú dices, oye, ¿qué estás aplicando? ¿No? Porque hay una cosa. Una cosa es entender la teoría y otra cosa es llevarla a la práctica. ¿Sí o no? Entender la teoría es pesada a veces. ¿Listo? Y hacer la práctica muchas veces lo ven como una aplicación de una fórmula. Entonces no van de la mano muchas veces esas dos, pues, ¿no? Porque en la teoría tú no ves aplicaciones. Las aplicaciones lo ves en los problemas mismos. Entonces tú puedes ir ganando tiempo viendo problemas resueltos. Tú ves muchos problemas resueltos, pero obviamente te van a quedar conceptos en el vacío, pues, ¿no? Conceptos en el aire, lo cual lo vas a complementar en la teoría. Entonces, cuando tú ya has visto tantos problemas resueltos, lo vas a relacionar con la teoría que vas a escuchar recién. Entonces ahí se te va a quedar claro, van a engranar esas dos informaciones, ¿no? En cambio, si tú ves solamente teoría, tú dices, oye, ¿cómo aplico esto? Y si ves solamente problemas, tú dices, ¿y esto qué significa? Entonces, para poder aprender de la mejor manera, para mí, creo yo,
como yo lo hice, es viendo primero problemas y luego complementando con la teoría. ¿Listo? Obviamente la gran mayoría de profesores te va a decir, ¿no? Tienes que saber bien la teoría y todo eso, pero no es de todo cierto, pues, ¿no? La física, o bueno, la teoría en física es muy, pero muy pesada, muy condensada, es muy amplia. ¿Listo? Y tiene que ir de la mano de la parte práctica para que nos quede bien sentada esta teoría, ¿no? Para que se quede plasmada. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que yo te recomendaría. Ver la mayor cantidad de problemas resueltos y luego ver la teoría y complementarla, pues, ¿no? Gracias, profesor. Listo. Eso sería todo por el día de hoy, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos la siguiente semana, o la última semana, ¿no? Cuídense, chicos. Nos vemos. Chau. Chao, profesor. Hasta la próxima semana. Hasta luego.